En la carta de hoy conoceremos la historia de Fernando, el hombre que creyó haber vivido el día más feliz de su vida, hasta que llevó las grabaciones de su boda a revisar y descubrió algo que no solo puso en duda su matrimonio, sino también todo lo que creía saber sobre la familia con la que acababa de unirse. Un detalle en el fondo del vídeo, un rostro fuera de lugar, una presencia que nadie notó ese día, excepto la cámara. Y cuando el técnico retrocedió la imagen 3 veces y palideció, Fernando entendió que aquel sí, acepto, quizá no había sido el inicio de un sueño, sino de un secreto mucho más grande. Quédate hasta el final, porque esta historia no trata solo de amor y celebración, sino de verdades que reaparecen cuando menos lo esperas. Y si te impactan los relatos que parecen perfectos por fuera, pero esconden algo imposible en los detalles, suscríbete y activa las notificaciones, lo que estás a punto de escuchar te hará mirar 2 veces cualquier recuerdo. Me llamo Fernando. Tengo 35 años, aunque a veces, cuando me siento a revisar todo lo que ha pasado, siento que llevo el doble vividos dentro del cuerpo. No es una queja. Es simplemente lo que ocurre cuando la vida te entrega experiencias que no pediste y que, sin embargo, te forman de una manera que ninguna escuela podría haber logrado. Nací en Salamanca, en una calle estrecha cerca de la Plaza Mayor donde los adoquines acumulan frío en invierno y los estudiantes acumulan sueños durante todo el año. Mi padre era aparejador. Mi madre daba clases de música en un colegio concertado. No éramos pobres, pero tampoco éramos de los que veraneaban fuera ni de los que compraban la ropa sin mirar el precio. Éramos, como se dice con cierta resignación cariñosa en Castilla, gente de bien sin más misterio que el trabajo honrado y las cenas del domingo con la familia al completo. Crecí entre partituras y planos de construcción, entre el olor a café recién hecho y el sonido del piano que mi madre tocaba los sábados por la mañana sin que nadie se lo pidiera. Aprendí pronto que las cosas importantes no se anuncian, simplemente suceden, calladas, y uno las reconoce solo después. El amor de mis padres era así. No se decían cosas grandes. Se decían cosas pequeñas, con mucha frecuencia, y eso era suficiente para mantener la casa en pie. Estudié ingeniería civil en la Universidad Pontificia y terminé la carrera sin grandes sobresaltos, con la convicción tranquila de que el esfuerzo continuado vale más que el talento que se desperdicia. No era el más brillante de mi promoción, pero era el más constante. Eso, con los años, demostró ser más útil. A los 28 me vine a Madrid para trabajar en una consultora de infraestructuras. Era un mundo que yo conocía solo por los libros, un mundo de reuniones largas, viajes frecuentes y personas que habían aprendido a presentarse a sí mismas como si fueran productos. Tardé tiempo en adaptarme. Tardé más en entender que adaptarse no significaba perder lo que uno es. Madrid me trató bien, aunque con la frialdad característica de las ciudades que tienen demasiada gente como para fijarse en los recién llegados. Alquilé un piso pequeño en Lavapiés, aprendí a caminar deprisa, aprendí a comer solo sin que eso me pareciera una derrota. Los primeros años fueron de acumulación silenciosa, trabajo, lecturas, alguna amistad que resistió el tiempo, pocas pero sólidas. No era un hombre triste, pero tampoco era un hombre particularmente alegre. Era un hombre que avanzaba, que pagaba sus facturas a tiempo, que llamaba a su madre los domingos y que guardaba para sí mismo cierta melancolía que no sabía muy bien cómo nombrar. Conocí a Lucía en Barcelona, en una cena a la que fui casi por compromiso. Un colega del sector había organizado una reunión informal con clientes internacionales, en un restaurante del barrio del Born con las paredes de ladrillo visto y las velas que parpadeaban cada vez que alguien abría la puerta. Yo llegué tarde, me senté en el único hueco libre que quedaba y me encontré, sin haberlo planeado, al lado de una mujer que miraba su copa de vino como si el líquido le guardara algún secreto. No fue un flechazo de película. Fue algo más lento y más real. Hablamos de arquitectura, de ciudades, de por qué Barcelona tiene esa capacidad extraña de hacerte sentir extranjero y local al mismo tiempo. Ella hablaba con precisión, eligiendo cada palabra como quien no puede permitirse el lujo del descuido. Tenía una inteligencia serena, de la que no necesita demostrarse. Y tenía también algo que yo no supe identificar esa noche, pero que fui entendiendo con los meses, una tristeza antigua, bien guardada, que asomaba a veces en los silencios, cuando creía que nadie la observaba. Se llamaba Lucía Montaner.
Tenía 31 años. Vivía en Barcelona desde hacía varios, trabajando como directora de comunicación para una fundación cultural de cierto prestigio. Había estudiado en Ginebra, había vivido en París un tiempo, hablaba 4 idiomas con la naturalidad de quien los ha necesitado de verdad. Era hija única. Y su padre, según me dijo aquella noche con una brevedad que cerraba el tema antes de abrirlo del todo, había muerto cuando ella tenía 24 años. Yo no pregunté más. Reconocí en esa brevedad el tono de alguien que ha aprendido a manejar el dolor conteniéndolo, no derramándolo. Lo respeté. Lo respeto todavía, aunque hoy sepa que aquella contención guardaba mucho más de lo que yo era capaz de imaginar en aquel momento. Nos escribimos durante semanas. Luego nos vimos en Madrid, luego en Barcelona, luego en un pequeño hotel de Girona un fin de semana de octubre en que llovía con esa insistencia tranquila del otoño catalán. Nuestra relación fue construida en detalles menores, cafés que se alargaban sin necesidad, paseos por mercados donde ninguno de los dos compraba nada, conversaciones que empezaban por algo trivial y terminaban en algo que ninguno esperaba confesar. Yo nunca la presioné para hablar del pasado. Ella nunca me presionó para que fuera más de lo que era. Había entre nosotros una especie de acuerdo tácito, avanzar hacia adelante, construir algo nuevo, no buscar en las grietas lo que podía dejarse tranquilo. Cuando le pedí que se casara conmigo, lo hice en el salón de nuestro piso de Madrid, ya compartido desde hacía un año, una tarde de domingo sin nada especial, con el sonido de la lluvia en el cristal y el olor a comida que se estaba enfriando en la mesa. No hubo rodilla en tierra ni discurso preparado. Hubo honestidad. Le dije que la amaba con la misma certeza tranquila con que uno sabe que ha encontrado el sitio correcto, sin fuegos artificiales, sin dramatismo, simplemente con la claridad de lo verdadero. Ella tardó un momento en responder. Me miró de una manera que entonces interpreté como emoción, y que hoy, con todo lo que sé, reconozco como algo más complejo. Una mezcla de alegría y de algo que se parecía al miedo. Luego dijo, con una voz que tenía más capas de las que yo era capaz de leer, sí, Fernando. Sí quiero. Y yo, que había aprendido de mis padres que las cosas importantes no se anuncian, creí que aquello era simplemente amor. Solo eso. Solo el comienzo limpio de algo que nos merecíamos los dos. Todavía no sabía lo que se estaba gestando en silencio. La boda se celebró en abril, en Barcelona. Lucía había insistido en eso desde el principio, con una firmeza tranquila que yo no quise discutir. Barcelona era su ciudad, el lugar donde había construido su vida adulta, donde tenía sus amistades más cercanas, donde se sentía, según sus propias palabras, entera por primera vez en mucho tiempo. Yo entendí eso como un acto de arraigo, como la necesidad natural de casarse desde un suelo conocido. Hoy entiendo que había otras razones. Razones que entonces no estaba equipado para ver. La preparación duró casi un año. No fue un proceso complicado en términos logísticos, Lucía tenía un orden mental que yo admiraba y que a veces me intimidaba un poco, pero sí fue un proceso revelador en términos humanos. Porque organizar una boda implica, inevitablemente, construir una lista de personas. Y construir una lista de personas implica enfrentarse a todo lo que uno tiene, a todo lo que le falta y a todo lo que preferiría no nombrar. La familia de Lucía era, en la práctica, casi inexistente. Su madre había fallecido cuando ella tenía 16 años, de una enfermedad que Lucía describía con pocas palabras y muchos silencios. No tenía hermanos. Los parientes más cercanos eran una tía por parte de madre, una mujer mayor que vivía en Valencia y con quien mantenía una relación cordial pero distante, y un par de primos con los que apenas había coincidido en los últimos años. En cuanto a la familia de su padre, era un territorio que Lucía nunca pisaba en conversación. Cuando yo lo intenté, con suavidad, en una de esas noches de verano en que la guardia baja y las palabras salen solas, ella me respondió con una honestidad que zanjó el tema sin cerrarlo del todo. Me dijo, mirando el techo con los ojos ligeramente húmedos, mi padre no tenía familia en el sentido en que tú entiendes esa palabra. Tenía gente a su alrededor. Pero familia, no. Yo no pregunté más. Y ella no añadió nada. Del lado de su padre, no habría representación en la boda. Eso quedó claro desde el principio,
y Lucía lo comunicó con una naturalidad que yo interpreté como cicatriz ya sanada. Hoy sé que era otra cosa. Era una frontera que ella misma había trazado para no desmoronarse. Mi familia, en cambio, llegó completa y ruidosa desde Salamanca. Mis padres, mis 2 hermanos mayores con sus respectivas parejas y sus hijos, mi tía Consuelo que lloró desde que entró en la sacristía hasta que salió de la recepción, mis primos que bebieron más de lo razonable y bailaron con una entrega que solo da la gente sin pretensiones. Fue la primera vez que Lucía los veía a todos reunidos, y la vi observarlos con algo que no era envidia exactamente, pero que se le parecía. Una especie de hambre de lo que nunca tuvo. Una mirada que reconocía en aquella mesa ruidosa y afectuosa algo que en su propia vida había faltado siempre. La iglesia era una basílica del barrio de Gracia, con los techos altos, la piedra oscura y los vitrales que en abril recibían la luz de una manera casi irreal, como si el edificio entero fuera una linterna de colores. Habíamos elegido ese lugar por sus proporciones, por su dignidad sin ostentación. Lucía quería algo bello pero sobrio. Nada que gritara. Nada que llamara demasiado la atención desde fuera. Recuerdo cada momento de aquella mañana con una nitidez que me sorprende todavía. Recuerdo el nudo de la corbata que no me quedaba bien y que mi hermano mayor, Rodrigo, tuvo que rehacerme 2 veces. Recuerdo el olor a incienso mezclado con flores blancas. Recuerdo el momento en que la música empezó y me giré hacia la entrada y la vi aparecer, caminando sola, había insistido en eso, en entrar sola, sin que nadie la llevara al altar, con un vestido de seda natural color marfil que no tenía ningún adorno excesivo y que, por eso mismo, era perfecto. Recuerdo que me temblaron ligeramente las manos y que intenté disimularlo apretando los dedos contra el muslo. Cuando llegó a mi lado, me miró de una manera que no he vuelto a ver en ningún otro momento de nuestra vida juntos. Era una mirada que contenía todo, alegría, miedo, gratitud, algo que se parecía a la promesa de no volver a esconderse. O al menos eso creí yo. Eso quise creer. La ceremonia duró algo más de 1 hora. El sacerdote era un hombre mayor con voz pausada y un sentido del tempo que hacía que sus palabras cayeran en el silencio sin prisa. Los votos los dijimos con esa gravedad torpe de quien sabe que lo que pronuncia en voz alta ya no pertenece solo a uno mismo. Cuando ella dijo sí, noté un temblor breve en su voz, un quiebre mínimo que en ese momento atribuía la emoción. Después me preguntaría muchas veces si era otra cosa. Si en ese instante algo en ella presagiaba lo que yo tardaría semanas en descubrir. El banquete fue en una masía restaurada a las afueras de Barcelona, con jardines largos y mesas bajo los árboles. Comimos, brindamos, bailamos hasta bien entrada la noche. Lucía rió de una manera que yo no le había visto antes, abierta, sin calcular, dejándose llevar por el calor de la gente y el vino y la música. Mi madre la abrazó varias veces y cada vez Lucía la sostuvo un segundo más de lo estrictamente necesario, como si necesitara agotar ese calor antes de que se enfriara. Mi padre, que es hombre de pocas palabras y ninguna afectación, le dijo al oído algo que yo no escuché, y ella asintió con los ojos brillantes. Cuando le pregunté más tarde qué le había dicho, ella sonrió y respondió, que si algún día necesito algo, que llame. Que para eso está la familia. Lo dijo con una voz tan llena de significado que no supe si alegrarme o entristecerme. Las semanas que siguieron a la boda fueron de una calma que yo describí entonces como felicidad ordinaria, y que ahora reconozco como el periodo justo antes de que algo se rompe. Nos instalamos definitivamente en Madrid, en un piso más grande que habíamos alquilado en el barrio de Chamberí, con techos altos y ventanas que daban a una calle con árboles. Lucía había conseguido trabajar de manera parcialmente remota con la Fundación Barcelonesa, complementando con algunos proyectos de consultoría independiente. Yo seguía con la misma empresa, aunque con más responsabilidades. Teníamos rutinas. Teníamos plantas en el balcón. Teníamos ese tipo de vida doméstica que desde fuera parece sencilla y que por dentro requiere una negociación constante y silenciosa. Fue en ese periodo cuando empecé a notar cosas pequeñas que en otro momento habría ignorado. Lucía revisaba el correo electrónico con una frecuencia que no correspondía a sus obligaciones laborales. Cuando sonaba el teléfono con un número desconocido,
había un segundo, apenas un segundo, en que su cuerpo entero se tensaba antes de decidir no contestar. A veces, por las noches, la encontraba despierta con la mirada fija en la oscuridad del techo, y cuando le preguntaba qué le pasaba, respondía siempre lo mismo, que no era nada, que solo era el insomnio, que llevaba mal el cambio de ciudad. Yo lo creí. O me permitió creerlo. Que no es lo mismo. El encargo al estudio de producción audiovisual había sido cosa mía. El vídeo de la boda llevaba semanas guardado en un disco duro externo, sin que ninguno de los dos hubiera tenido el tiempo ni las ganas de revisarlo con calma. El fotógrafo ya nos había entregado el álbum impreso, que vivía sobre la mesita del salón y que a veces hojeábamos los domingos por la tarde con ese placer levemente melancólico de contemplar un momento que ya pertenece al pasado. Pero el vídeo era otra cosa. Era la versión con movimiento, con sonido, con la suma de detalles que una fotografía no alcanza a capturar. Quería que el audio estuviera bien ecualizando, que los cortes fueran limpios, que el resultado final fuera algo que pudiéramos guardar y entregar a nuestros hijos algún día como un documento de origen. Llevé el material a un estudio pequeño pero reputado en el barrio de Malasaña, recomendado por un compañero de trabajo. El técnico se llamaba Javier Olmedo. Tendría unos 40 años, con el aspecto calmado y levemente desaliñado de alguien que pasa muchas horas en habitaciones sin ventanas rodeado de pantallas. Era eficiente y parco en palabras, que fue exactamente lo que me gustó de él desde el principio. No era de los que hacen conversación para llenar el silencio. Trabajaba, señalaba lo que encontraba, consultaba lo necesario. Me citó un martes a media mañana para revisar juntos el montaje provisional y dar el visto bueno antes de la edición final. Me senté a su lado frente a la pantalla grande y vi pasar el vídeo con esa sensación extraña de reconocerse a uno mismo en movimiento. Siempre hay algo ligeramente ajeno, como verse en un espejo que no devuelve exactamente lo que esperabas. Javier iba comentando decisiones técnicas, señalando transiciones, ajustando pequeños detalles de brillo y de sonido. Yo asentía. La sala olía a café frío y a plástico caliente. Entonces él paró. No fue un gesto dramático. Fue la clase de pausa que hace alguien cuando algo le resulta inesperado pero no quiere reaccionar antes de asegurarse. Retrocedió el vídeo. Lo dejó correr de nuevo. Volvió a parar. Llevé los ojos a la pantalla siguiendo la dirección de su mirada y vi lo que había captado su atención, el fondo de la iglesia, a la izquierda del altar, en la zona de sombra que quedaba entre dos columnas de piedra gruesa. Había una figura humana. Quieta. De pie. Vuelta hacia el altar. Javier amplió la imagen con la calma metódica del profesional, pero yo vi cómo los movimientos de sus manos empezaron a ser ligeramente distintos, más lentos, con una tensión contenida que no correspondía a un problema técnico. La figura fue ganando nitidez a medida que el zoom aumentaba. No era un convidado rezagado, no era un empleado de la iglesia, no era nadie que pudiera explicarse con facilidad. Estaba demasiado quieto para ser casual. Demasiado centrado en el altar para ser accidental. Javier retrocedió el vídeo una tercera vez. Luego una cuarta. Y en ese momento me miró. No con la expresión de alguien que ha descubierto un error técnico. Con la expresión de alguien que ha visto algo que no quiere ser responsable de haber visto. Apartó ligeramente la silla, puso las manos sobre los muslos y habló con una voz baja y directa que no dejaba espacio para malentendidos. Me dijo, no sé quién es esa persona, y no quiero saberlo. Pero usted sí debería saberlo. Váyase ahora mismo. Yo no me fui de inmediato. Me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no supe medir. Porque el rostro que había en aquella imagen ampliada no era el de un desconocido. Era el de un hombre al que yo conocía solo por fotografías, por artículos de prensa, por la historia que Lucía me había contado con la reserva de quien repasa una herida antigua. Era el rostro del padre de Lucía. Un hombre cuya muerte había sido noticia en varios países europeos hacía más de 7 años. Un hombre del que existían registros oficiales, un acta de defunción, declaraciones de personas que afirmaban haber estado presentes en el momento de su fallecimiento. Un hombre que,
según todo lo que el mundo sabía y según todo lo que su propia hija creía con un dolor que yo había visto de cerca, ya no existía. Y, sin embargo, estaba ahí. En el fondo de nuestra iglesia. En el día de nuestra boda. Mirando hacia el altar donde Lucía decía que sí. Pedí a Javier una copia del fotograma ampliado y salí a la calle sin decir casi nada más. Caminé un rato sin dirección, sintiendo el frío de marzo en la cara, intentando que el aire exterior me ayudara a ordenar lo que acababa de ver. No lo logré. Las ideas no se ordenan cuando lo que acaban de recibir supera la categoría de lo que uno está preparado para procesar. Solo había preguntas. Y debajo de cada pregunta, otra pregunta más oscura todavía. ¿Había estado vivo todo ese tiempo? ¿Había construido una desaparición deliberada? ¿Sabía Lucía que estaba vivo y me lo había ocultado? ¿O era ella también una víctima de algo que la excedía a los dos? ¿Por qué había aparecido precisamente ese día, precisamente en ese lugar, sin acercarse, sin hablar, sin revelar su presencia? ¿Era una despedida? ¿Era una advertencia? Era simplemente el acto irracional de un padre que no pudo resistirse a ver a su hija casarse, aunque eso significara arriesgarlo todo. No tenía respuestas. Solo tenía un fotograma en el teléfono y la certeza helada de que lo que llegara a continuación iba a cambiar algo de manera permanente. Cuando entré en casa aquella tarde, Lucía estaba en la cocina preparando la cena con la radio encendida. Me preguntó cómo había ido el estudio. Yo dije que bien, que había que hacer algunos ajustes, que probablemente lo tendríamos listo la semana siguiente. Ella asintió sin apartar los ojos del fuego. Y yo me senté en el sofá del salón, con el teléfono en la mano y el fotograma guardado, y decidí que necesitaba un par de días para pensar antes de hablar. No porque quisiera ocultarle nada, sino porque sabía, con esa intuición que dan los años de conocer bien a alguien, que lo que estaba a punto de mostrarle no tenía marcha atrás. Que en el momento en que lo viera, algo entre nosotros cambiaría para siempre, independientemente de cuál fuera la explicación. Y porque una parte de mí, la parte más cobarde y más humana, todavía necesitaba unos días más viviendo en el mundo anterior. En el mundo donde todo tenía sentido. En el mundo donde Lucía era simplemente la mujer con la que me había casado, y su padre era un hombre que había muerto demasiado pronto, y nuestra vida era exactamente lo que parecía. Esos días fueron los últimos de ese mundo. Lo supe desde entonces, aunque tardara en aceptarlo del todo. Hay una diferencia entre saber algo y estar preparado para decirlo. Yo lo sabía desde que salí del estudio de Javier con el fotograma guardado en el teléfono y el frío de marzo pegado en la cara. Lo sabía cuando me senté en el sofá aquella tarde y escuché a Lucía moverse en la cocina con esa naturalidad doméstica que es, en realidad, una de las formas más íntimas que tiene el amor de manifestarse. Lo sabía cuando apagué la luz esa noche y me quedé mirando el techo durante horas mientras ella dormía a mi lado con una respiración tranquila que yo envidiaba profundamente. Pero saber no es lo mismo que estar listo. Y yo no estaba listo. Me concedí 2 días. 2 días de una normalidad fabricada que exigió de mí un esfuerzo que no he vuelto a repetir en ningún otro momento de mi vida. Desayuné con ella, trabajé desde casa, fui al supermercado, vi una película el miércoles por la noche con la cabeza en otro lado, respondí sus preguntas con la mitad justa de atención para no levantar sospechas. Lucía tenía una sensibilidad fina para los estados de ánimo ajenos, una capacidad casi clínica para detectar cuando algo no cuadraba. Pero yo me esforcé. Me esforcé de una manera que ahora reconozco como una forma de respeto. Quería darle la noticia cuando estuviera seguro de cómo hacerlo, no cuando el peso de guardarla se volviera insoportable para mí. El jueves por la noche, cuando terminamos de cenar y ella se levantó a recoger los platos, le dije que quería enseñarle algo. Nada más. Solo eso. Ella me miró un momento, como calibrando el tono, y asintió. Me senté a su lado en el sofá, abrí el portátil, cargué el archivo de vídeo que Javier me había enviado con la edición provisional y lo puse a correr desde el principio. Vi cómo ella se relajaba al verse en la pantalla. Vi la sonrisa que le salió sola cuando aparecieron las imágenes de la entrada a la iglesia,
cuando se vio avanzando por el pasillo central con esa dignidad tranquila que tenía en los momentos importantes. Me alegré de haberle dado esos minutos de alegría antes de lo que venía. No fue cálculo. Fue instinto. Cuando el vídeo llegó al momento que Javier había marcado, pausé la reproducción y amplié la imagen despacio, con cuidado, como si la delicadeza del gesto pudiera amortiguar lo que la imagen contenía. La figura del fondo fue ganando nitidez en la pantalla del portátil. Primero fue una sombra entre las columnas. Luego fue una silueta. Luego fue un hombre. Lucía se inclinó hacia la pantalla sin decir nada. Vi su mandíbula tensarse. Vi cómo dejaba de respirar durante un segundo que se hizo muy largo. Luego se levantó del sofá de un movimiento involuntario, como si el cuerpo reaccionara antes que la mente, y se acercó al portátil hasta quedar a apenas unos centímetros de la pantalla. Estuvo así un tiempo que no supe medir. Con la mano derecha extendida, rozando casi el borde del monitor, como si quisiera tocar lo que veía y al mismo tiempo no terminara de atreverse. Entonces comenzó a llorar. No con el llanto repentino de quien recibe una noticia inesperada, sino con ese llanto profundo y demorado que solo sale cuando algo que llevaba años contenido encuentra por fin una grieta por donde escapar. Las lágrimas le corrían en silencio por la cara y ella no hacía nada por detenerlas. Se quedó de pie, mirando la pantalla, llorando sin ruido, durante lo que me parecieron varios minutos. Cuando finalmente habló, lo hizo con una voz que tenía la textura del agotamiento. Me dijo, sin apartar los ojos de la imagen, es él. Es exactamente él. Yo no respondí de inmediato. Esperé. Ella se giró hacia mí entonces, con los ojos enrojecidos y una expresión que mezclaba el desconcierto con algo que se parecía mucho al miedo. Y me dijo lo que yo ya había intuido pero necesitaba escuchar de su propia boca: Fernando, yo vi su tumba. Estuve en el funeral. Hay personas que me dijeron que lo habían visto morir. Yo lo lloré durante años. Yo construí toda mi vida sobre la certeza de que él ya no estaba. Me levanté y la abracé. No dije nada. No había nada que decir que valiera más que ese silencio sostenido. La sostuve mientras ella temblaba levemente y repetía en voz muy baja, casi para sí misma, que no podía ser, que no era posible, que había algo que no encajaba. Y yo pensaba exactamente lo mismo, pero desde un lugar distinto. Yo no tenía la herida que tenía ella. Para mí era un misterio perturbador. Para ella era la reapertura violenta de algo que había tardado años en cicatrizar. Esa noche hablamos hasta las 4 de la mañana. Fue la conversación más larga y más densa que hemos tenido en toda nuestra vida juntos, incluidas las que vinieron después, que no fueron pocas ni fáciles. Lucía habló como nunca lo había hecho antes. Como si la imagen en aquella pantalla hubiera roto un dique que llevaba años aguantando una presión demasiado grande. Me contó lo que sabía de su padre. Me lo contó de verdad, sin las omisiones cuidadosas con las que siempre había rodeado ese tema, sin los silencios estratégicos que yo había aprendido a respetar sin preguntarle el porqué. Su padre se llamaba Aurelio Montaner. Había nacido en Valencia en una familia sin recursos particulares, había construido su fortuna a través de una red de empresas inmobiliarias y de inversión que operaban principalmente en España y en el sur de Francia, y que tenían además ramificaciones en varios países del este de Europa cuya naturaleza exacta nunca había quedado del todo clara, ni para las autoridades que en distintos momentos lo habían investigado, ni para su propia hija. No era un criminal en el sentido que aparece en las películas. No era violento, no llevaba guardaespaldas, no tenía el perfil estético del poder oscuro. Era un hombre discreto, educado, de modales impecables, que sabía moverse entre dos mundos sin que los habitantes de cada uno llegaran a ver el otro. Tenía amigos en ministerios y amigos en lugares que nadie nombraba en voz alta. Había sido investigado en 2 ocasiones por presunto blanqueo de capitales y en ambas ocasiones las investigaciones habían sido archivadas sin que llegaran a producirse cargos. Si había comprado esos archivamientos o si simplemente había tenido la habilidad de no dejar rastros suficientes, era algo que Lucía nunca supo con certeza. Lo que sí sabía era que la quería. Eso me lo dijo con una convicción que me resultó dolorosa precisamente por su claridad.
Me dijo que su padre había sido el primer hombre que la había hecho sentir inteligente, el que le había enseñado a leer mapas, el que la llevaba con él a reuniones que una niña no debería haber presenciado pero que a ella le parecían fascinantes. El que le decía que las mujeres que sabían escuchar eran más poderosas que las que sabían hablar. Había en ese amor una mezcla de admiración y de terror que Lucía reconocía ahora con una lucidez que solo da la distancia, pero que entonces, de niña y de adolescente, simplemente vivía como la textura normal de querer a alguien complicado. Cuando ella tenía 21 años, algo cambió. No hubo un evento concreto, o al menos no uno que Lucía pudiera identificar con precisión. Fue más bien una acumulación. Una serie de conversaciones que no terminaban bien, de preguntas que él esquivaba con una elegancia que empezó a parecerle sospechosa, de personas que aparecían en su vida con una frecuencia que no correspondía a ninguna relación natural. Lucía comenzó a distanciarse. No de manera dramática, sino de esa manera gradual y casi imperceptible en que uno se aleja de algo que le resulta demasiado incómodo para nombrarlo pero demasiado presente para ignorarlo. A los 24 años, su padre murió. O eso fue lo que le dijeron. Un infarto mientras estaba en su casa de campo cerca de Tarragona. Muerte natural, sin testigos directos salvo el ama de llaves, una mujer de confianza que llevaba 20 años en la familia y que fue quien llamó a los servicios de emergencia. El médico que firmó el certificado de defunción era conocido de la familia. El entierro fue privado, con pocas personas, exactamente el tipo de ceremonia que Aurelio habría organizado para sí mismo si hubiera tenido la oportunidad. Lucía asistió. Vio el féretro. No vio el cuerpo, había habido complicaciones, le dijeron, y el ataúd estaba cerrado, pero estuvo allí, de pie, en un cementerio de las afueras de Barcelona, llorando a un hombre que hasta unos años antes había sido el centro de su mundo y del que en los últimos tiempos se había apartado con una mezcla de alivio y culpa que nunca terminaría de procesar del todo. Después de eso, heredó. No una fortuna exorbitante, pero sí suficiente para comprar su independencia y construir la vida que quería sin depender de nadie. Un piso en Barcelona, una cantidad de dinero en una cuenta que ella nunca llegó a gastar del todo, y un nombre que en ciertos círculos seguía resonando con una ambigüedad que ella intentaba ignorar. Se cambió a su apellido materno para el trabajo. Construyó una identidad nueva, limpia, separada de todo aquello. Y en algún momento debió de decidir, en silencio y sin anunciarlo, que la única manera de vivir hacia adelante era cerrar esa puerta con llave y no volver a asomarse. Hasta que yo la senté en un sofá y le puse una grabación delante. Lo que siguió a aquella noche fue un periodo que describir como difícil sería quedarse muy corto. No fue difícil de la manera en que lo son las crisis agudas, con sus urgencias y sus decisiones inmediatas. Fue difícil de la manera en que lo son las crisis que no tienen una forma clara, que no ofrecen un protocolo de respuesta, que se extienden en el tiempo como una niebla densa que no termina de disiparse. La pregunta central era una, y era enorme, ¿qué hacíamos con lo que sabíamos? Lucía pasó los primeros días en un estado de conmoción contenida que me preocupó más que el llanto de la primera noche. Hacía las cosas de siempre, se duchaba, desayunaba, respondía correos, salía a caminar. Pero había algo ausente en cada uno de esos gestos, como si los realizara desde detrás de un cristal. A veces la encontraba quieta en mitad de una habitación, mirando un punto fijo, y cuando yo decía su nombre tardaba un segundo en reaccionar, como si necesitara volver desde algún lugar muy lejano. No dormía bien. Yo tampoco. Por las noches escuchaba el silencio de la casa con una atención nueva, un poco irracional, como si esperara algo. No sabía qué. Tal vez una llamada. Tal vez un sobre debajo de la puerta. Tal vez nada en absoluto, y ese tal vez era lo más perturbador de todo. Tomamos algunas decisiones prácticas. No llamamos a la policía, al menos no de inmediato. Hablar con las autoridades de un hombre que oficialmente llevaba 7 años muerto, basándonos en un fotograma de vídeo que cualquier abogado competente podría cuestionar en cuestión de minutos, no nos pareció el primer paso correcto. Además estaba la cuestión de lo que aquello podría desencadenar. Si Aurelio Montaner estaba vivo y había construido con tanto cuidado la apariencia de su muerte, revelar que lo habíamos descubierto podría tener consecuencias que ninguno de los dos era capaz de calcular.
Lo que sí hicimos fue hablar con alguien de confianza. Un abogado amigo mío de los tiempos de Salamanca, Tomás Herrera, que ejercía en Madrid y que tenía la virtud de escuchar sin precipitarse. Le conté lo esencial en términos suficientemente vagos como para protegernos a los dos, y él nos escuchó con la atención tranquila de quien ha aprendido a no sorprenderse de nada. Su consejo fue claro y prudente: no moverse de inmediato, no compartir el vídeo con nadie más, y esperar a ver si había algún movimiento desde el otro lado antes de tomar decisiones que no pudieran deshacerse. Esperamos. Y mientras esperábamos, Lucía y yo tuvimos que encontrar la manera de seguir siendo el uno para el otro en medio de algo que nos superaba a los dos. No siempre lo logramos. Hubo noches de silencio tenso, conversaciones que empezaban en un sitio y terminaban en otro, momentos en que yo sentía que ella me miraba desde una distancia que no había existido antes y que no sabía cómo salvar. No era desconfianza exactamente. Era más bien la sombra que proyecta un secreto cuando por fin sale a la luz, aunque uno no haya elegido guardarlo. El hecho de que existiera cambia algo en la manera en que los demás te miran. Yo nunca la culpé. Necesito decir eso con claridad, porque podría parecer que hubo un momento en que lo hice. Hubo un momento en que estuve tentado de hacerlo, en que la pregunta de si había sabido algo que me había ocultado se volvió lo suficientemente grande como para resultar difícil de ignorar. Pero cuando la miraba, cuando veía de cerca el peso que cargaba, cuando reconocía en sus ojos esa mezcla específica de dolor y vergüenza que solo tiene quien siente que su origen es una fuente de daño para los que quiere, comprendía que culparla habría sido el acto más injusto que podría haber cometido. Ella no había elegido a su padre. Nadie elige a sus padres. Lo que había hecho era sobrevivir a él de la mejor manera que había podido, y eso no era algo que yo tuviera ningún derecho a juzgar. Lo que sí hice, y lo reconozco con la incomodidad de quien admite sus propias limitaciones, fue retirarme un poco hacia adentro. No de manera deliberada. Pero hay ciertos golpes que necesitan espacio para ser procesados, y yo soy de los que procesan en silencio. Durante algunas semanas fui menos presente de lo que ella necesitaba, menos disponible emocionalmente, más volcado en el trabajo como una forma de no tener que sentarme demasiado tiempo con la pregunta sin respuesta que rondaba la casa como un huésped que nadie había invitado. Fue Lucía quien lo nombró, una noche de mayo, con la serenidad de quien ha esperado el momento adecuado con paciencia. Me dijo, mirándome desde el otro lado de la mesa de la cocina: sé que esto te ha afectado de maneras que no me estás contando. Y te pido que me lo cuentes, aunque sea incómodo. Porque lo único que no podemos permitirnos es volvernos extraños el uno para el otro. Tenía razón. Y esa frase me sacudió de una manera que agradezco todavía. Me sacudió porque era exactamente lo que necesitaba escuchar, y porque venía de la persona que tenía más razones para estar volcada en su propio dolor y que, sin embargo, estaba mirando hacia mí. Esa noche hablé. Hablé de mis miedos, de mis preguntas sin respuesta, del vértigo de no saber si el suelo en que habíamos construido nuestra vida era firme o si había algo debajo que no habíamos visto. Y ella me escuchó. Y después nos quedamos en silencio un rato largo, los dos en la misma mesa, con el ruido suave de la ciudad entrando por la ventana entreabierta. No resolvimos nada esa noche. Pero dejamos de ser extraños. Y eso, en aquel momento, era lo más importante que podíamos haber hecho. Hay una manera particular en que el miedo se instala en una casa cuando no tiene nombre. No es el miedo agudo de una amenaza concreta, que al menos tiene la decencia de presentarse con claridad y permitirte organizarte frente a él. Es el otro miedo, el que se filtra por los bordes, el que convierte cada cosa ordinaria en una pregunta leve y persistente. El teléfono que suena con un número desconocido. El sobre en el buzón con la letra que no reconoces. El coche que ves aparcado en la misma calle 3 días seguidos y al cuarto ya no está, y no sabes si era casualidad o si precisamente el hecho de que ya no esté es la señal de algo. Ese fue el miedo que vivimos Lucía y yo durante los meses que siguieron a aquel jueves de mayo en que nos sentamos juntos a la mesa de la cocina y decidimos, sin decirlo explícitamente, que íbamos a enfrentarlo juntos. Junio llegó con calor anticipado y con una aparente calma que ninguno de los dos terminaba de creer del todo. Tomás, el abogado,
había hecho algunas indagaciones discretas por su cuenta, moviéndose en los márgenes de lo que era posible hacer sin levantar sospechas ni comprometer nuestra posición. Lo que encontró no fue concluyente, pero tampoco fue tranquilizador. El acta de defunción de Aurelio Montaner existía y estaba correctamente registrada. El médico que la había firmado había fallecido el mismo 3 años después, de causas naturales y sin aparente conexión con nada relevante. El ama de llaves que había sido testigo de la muerte había dejado de aparecer en ningún registro público desde hacía 5 años. No estaba muerta, al menos no oficialmente. Simplemente había dejado de existir de manera rastreable, que es una forma de desaparecer que requiere ayuda y que no le ocurre a nadie por accidente. Tomás nos explicó todo esto con la precisión cautelosa de quien sabe que está entregando información que no puede desactivar una vez que sale de su boca. Nos dijo, al final de aquella reunión en su despacho del barrio de Salamanca madrileño, que lo que tenían entre manos era suficientemente serio como para no ignorarlo, pero insuficientemente sólido como para llevarlo a ninguna autoridad con alguna expectativa razonable de resultado. Nos dijo que la decisión de qué hacer a continuación era nuestra, y que él nos acompañaría en cualquier camino que eligiéramos, pero que necesitábamos elegir con claridad y no desde el miedo. Lucía lo escuchó con esa quietud suya que yo ya sabía distinguir del silencio ordinario. Era la quietud de quien procesa en tiempo real, sin mostrar el trabajo interno. Cuando Tomás terminó, ella hizo una sola pregunta. Le preguntó si, en su experiencia, un hombre que ha construido con tanto cuidado la apariencia de su propia muerte y que ha tenido 7 años para desaparecer del todo, pero que en cambio elige presentarse en la boda de su hija sin revelar su presencia, es más probablemente una amenaza o una persona que todavía no ha podido soltar algo. Tomás tardó en responder. Luego dijo que en su experiencia, ambas cosas podían ser verdad al mismo tiempo, y que eso era precisamente lo que lo hacía complicado. Fue a finales de julio cuando llegó la carta. Era un sobre blanco, sin remitente, con el sello de una oficina de correos de Perpignan. Dentro había una sola hoja doblada en 3 partes, escrita a mano con una letra pequeña y muy regular, en español, sin errores ni vacilaciones, como la letra de alguien que ha tenido tiempo de escribir y reescribir lo que quería decir. No había firma. Pero Lucía la reconoció desde las primeras líneas, antes de terminar el primer párrafo, porque había frases que solo podían haber sido escritas por alguien que la conocía desde niña, que recordaba cosas que no aparecían en ningún documento ni en ninguna conversación que pudiera haber sido interceptada. Me la dio sin decir nada. La leí despacio, de pie en el pasillo, con ella mirándome desde el umbral de la cocina. La carta no era larga. Ocupaba algo menos de una página. En ella, el autor, y aunque no había firma, ya no había ninguna duda razonable sobre quién era, explicaba que había tomado una decisión hacía casi 8 años que en su momento le había parecido necesaria y que con el tiempo había entendido que había sido, entre otras cosas, un acto de cobardía disfrazado de protección. Decía que había personas que querían hacerle daño, que ese daño podía haberse extendido a quienes estaban cerca de él, y que desaparecer le había parecido la única manera de proteger a Lucía sin tener que darle explicaciones que ella no merecía cargar. Decía que la había observado de lejos durante años, que sabía de su vida en Barcelona, de su trabajo, de sus amistades. Que cuando se enteró de que se iba a casar, no pudo quedarse donde estaba. Que fue a la iglesia sin ningún plan, sin ninguna intención de interrumpir nada, simplemente porque había algo en el que necesitaba verla feliz una vez más antes de seguir siendo invisible para siempre. Decía también que no pedía nada. No pedía perdón, porque entendía que eso no era algo que pudiera pedirse en una carta. No pedía un encuentro, porque era consciente de que no tenía ningún derecho a exigir nada. Solo quería que ella supiera que estaba vivo, que estaba bien, que vivía lejos y que no representaba ningún peligro para ella ni para su marido ni para la vida que había construido. Y que si algún día ella decidía que quería hablar, había una manera de contactarle que él había dejado indicada en el dorso de la hoja, a través de un intermediario de confianza en Portugal. En el último párrafo, que era también el más corto, decía que la llamaba todavía, en privado y en silencio, como siempre la había llamado, su pequeña valiente. Lucía no lloró cuando leyó la carta por su cuenta, más tarde, sentada en el sofá con las piernas recogidas y la hoja apoyada en las rodillas.
o al menos no lloró de una manera visible. Pero había algo en su expresión cuando terminó que era difícil de describir con precisión, no era alivio, no era alegría, no era rabia. Era algo más parecido a la sensación de haber cargado durante años con un peso del que uno no recordaba ya cómo era no tenerlo, y de descubrir de repente que ese peso tenía nombre y dirección y letra pequeña y regular. Esa noche me preguntó qué pensaba yo. No sobre qué debíamos hacer, sino que pensaba, en general, de lo que acabábamos de recibir. Le dije lo que pensaba de verdad, que era lo único que tenía sentido decirle. Le dije que la carta me parecía el documento de un hombre que había tomado decisiones muy graves y que las había justificado con una lógica que era comprensible desde su posición pero que no dejaba de ser profundamente egoísta en sus consecuencias. Que proteger a alguien desapareciendo sin explicación no es protección, es una forma de elegir la propia salida a costa del dolor del otro. Que Lucía había pasado años llorando a un hombre que estaba vivo, construyendo su identidad adulta sobre la ausencia de un padre que había decidido ser ausente de una manera que ella no había podido elegir. Y que eso, independientemente de las razones que lo explicaran, era un daño real que merecía ser nombrado como tal. Ella me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, estuvo en silencio un momento. Luego dijo que yo tenía razón, y que también tenía razón en algo más que yo no había dicho pero que ella había entendido de todas formas, que a pesar de todo eso, y precisamente porque era verdad todo eso, seguía siendo su padre. Y que eso no desaparecía solo porque uno quisiera que desapareciera. No le dije que tenía razón, aunque la tenía. Solo le cogí la mano y nos quedamos así, en silencio, mientras la noche avanzaba fuera de las ventanas. Tardamos 3 meses en decidir qué hacer con el intermediario en Portugal. 3 meses de conversaciones que iban y venían, de noches en que el tema quedaba suspendido en el aire y de mañanas en que ninguno de los dos lo recogía porque no había llegado todavía el momento adecuado. Durante ese tiempo, Lucía hizo algo que me pareció significativo y que no comenté en su momento para no cargarlo de más peso del que ya tenía, empezó a escribir. No para publicar, no con ningún destino concreto. Escribía en un cuaderno de tapas azules que dejaba en la mesita de noche y que yo nunca abrí, porque era suyo y porque los límites de la intimidad son también una forma de respeto. Pero la vi escribir en él muchas veces, y reconocí en esa escritura la misma función que tiene para mucha gente, la de poner fuera lo que está dentro para poder verlo con algo más de distancia. En septiembre, cuando nació nuestra hija, la primera, a quien llamamos Clara, con ese nombre corto y luminoso que Lucía había elegido meses antes sin saber todavía nada de lo que estaba por ocurrir, algo se reorganizó en el interior de los dos de una manera que ninguno habría podido predecir. No fue un cambio dramático ni una revelación súbita. Fue más bien como si la presencia de Clara en el mundo hubiera recalibrado algunas prioridades que hasta entonces habían estado compitiendo entre sí sin encontrar un orden claro. Lucía sostuvo a nuestra hija por primera vez con ese cuidado absoluto e instintivo que tiene quien acaba de entender que hay algo en el mundo que vale más que su propio dolor. Y yo la vi mirar a Clara con unos ojos que contenían muchas cosas al mismo tiempo, entre ellas esa frase que me había dicho meses atrás en voz muy baja, casi para sí misma, que él debería conocerla. No lo dije yo. No lo propuse yo. Fue ella quien lo dijo. 3 semanas después de que Clara naciera, una mañana de octubre en que el sol entraba oblicuo por las ventanas del dormitorio y la niña dormía entre los dos con esa confianza absoluta que tienen los recién nacidos, como si el mundo fuera completamente seguro y ellos lo supieran. Lucía me miró y dijo que quería escribirle. No para perdonarle, porque todavía no estaba en ese lugar y no sabía si llegaría a estarlo. No para recuperar nada de lo que se había perdido, porque algunas cosas no se recuperan sino que simplemente se aprenden a llevar de otra manera. Sino para decirle que existía Clara, y que Clara existía en un mundo en que su madre había decidido no construir su vida sobre el silencio. Escribió la carta ese mismo día, mientras yo estaba en el otro cuarto y la niña seguía durmiendo. No me pidió que la revisara, ni yo lo ofrecí. Era suya. Cuando la terminó, me la dio para que la leyera, no para que la corrigiera sino porque éramos un equipo y porque ese gesto de compartirla era también parte de lo que habíamos construido juntos en los meses más difíciles. Era una carta breve. Directa. Sin crueldad pero sin condescendencia.
Le decía que sabía que estaba vivo. Que había tardado en decidir si quería tener algún tipo de contacto porque necesitaba entender primero qué quería ella, no qué le pedían las circunstancias ni qué esperaba él. Le decía que tenía una hija que se llamaba Clara y que pesaba 3 kilos y 200 gramos y que dormía con los puños cerrados. Le decía que no le prometía nada más allá de esa información, que no había garantías de una relación futura ni peticiones de explicaciones inmediatas, porque algunas conversaciones necesitan tiempo antes de poder tenerse. Y le decía, al final, con una sobriedad que me pareció la parte más valiente de toda la carta, que si había algo honesto que él quisiera decirle, que encontrara la manera de hacerlo llegar. Pero que si lo que iba a ofrecerle era otra versión de la misma historia de siempre, que se ahorrara los dos el esfuerzo. La enviamos a través del intermediario portugués una semana después. Y entonces volvimos a esperar. Pero esta vez la espera tenía una textura distinta. No era la espera del miedo, del no saber que podía llegar desde el otro lado. Era la espera de quien ha dicho lo que tenía que decir y ha puesto la pelota en el tejado ajeno con la serenidad de quien ya no necesita controlar lo que venga después. Era la espera de dos personas que habían atravesado algo muy difícil juntos y que habían salido del otro lado todavía de la mano, con alguna cicatriz nueva pero con los cimientos intactos. Clara dormía en su cuna con los puños cerrados. Fuera, Madrid seguía siendo Madrid, ruidoso, indiferente, hermoso a su manera brusca. Y yo miraba a Lucía desde el umbral del cuarto de la niña y pensaba que hay formas de valentía que no aparecen en ningún relato épico, que no tienen testigos ni aplausos, que se ejercen en la intimidad de una cocina o en la letra pequeña de una carta enviada a un intermediario en Portugal. Y que son, precisamente por eso, las más reales de todas. La respuesta llegó en noviembre, con el frío recién instalado en Madrid y Clara cumpliendo sus primeros 2 meses de vida con esa indiferencia soberana que tienen los bebés ante todo lo que no sea calor, leche y presencia humana cercana. Era otro sobre blanco, mismo sello de Perpignan, misma letra pequeña y regular. Esta vez era más larga. 4 páginas escritas por las dos caras, con una densidad que sugería que había sido redactada durante mucho tiempo, revisada muchas veces, que cada párrafo había costado algo antes de quedarse fijo en el papel. No voy a reproducir aquí el contenido completo de esa carta. Hay cosas que pertenecen solo a Lucía, y esta es una de ellas. Pero sí puedo decir lo que me contó ella misma después de leerla, sentada en el sofá con las 4 páginas ordenadas sobre sus rodillas y una expresión que tardé un rato en saber cómo nombrar. Era la expresión de alguien que acaba de recibir algo que esperaba y temía a partes iguales, y que al recibirlo descubre que la realidad es más complicada y más humana que cualquiera de las versiones que había construido en su cabeza durante los años de ausencia. Aurelio Montaner le explicaba en esa carta las razones que lo habían llevado a desaparecer. No como justificación, sino como contexto. Había estado involucrado, durante años, en operaciones financieras que cruzaban líneas que él mismo había tardado demasiado tiempo en reconocer como tales. Cuando finalmente las reconoció, cuando entendió con precisión lo que significaban y las consecuencias que tendrían si salían a la luz, se encontró en una situación en que las personas que lo habían utilizado como instrumento no iban a permitir que se convirtiera en un testigo incómodo. La muerte fingida no había sido una elección romántica ni una estrategia de poder. Había sido, según sus propias palabras, la única salida que encontró para no arrastrar a su hija hacia algo de lo que ella no tenía ninguna culpa y del que él no tenía manera de protegerla si seguía siendo visible. Se había equivocado. Lo decía sin ambajes, sin los circunloquios con que la gente suele envolver los reconocimientos de culpa para hacerlos más soportables. Se había equivocado en las decisiones que tomó durante años antes de la desaparición, y se había equivocado en creer que desaparecer era proteger. Había dejado a su hija con el duelo de una muerte falsa, con la herencia de un nombre complicado y con preguntas que nunca iban a tener respuesta satisfactoria. Eso era un daño. Lo nombraba como daño, sin atenuantes. Le decía también que había vivido estos años en el sur de Francia, en una ciudad pequeña cerca de la frontera, con un nombre distinto y una vida reducida a lo esencial. Que había tenido tiempo, demasiado tiempo, para pensar. Que había aprendido cosas sobre sí mismo que habría preferido aprender de otro modo y a otro precio. Que Clara era una noticia que había recibido con algo que no sabía nombrar exactamente,
pero que se parecía mucho a la gratitud de quien descubre que el mundo ha seguido generando belleza a pesar de sus errores. Y le decía, al final, que no pedía ningún lugar en sus vidas. Que si ella decidía que esta carta era la última comunicación entre ellos, lo respetaría. Que si algún día quería hablar de verdad, con todo lo que eso implicaba, él estaría disponible. Pero que la decisión era completamente suya, y que eso era lo mínimo que le debía después de haberle robado durante años la posibilidad de elegir. Lucía tardó varios días en hablarme de lo que sentía después de leer aquello. No porque me lo ocultara, sino porque necesitaba tiempo para entenderlo ella misma antes de poder articularlo para otro. Cuando lo hizo, fue una noche de entresemana, con Clara ya dormida y la casa en silencio, y lo que me dijo fue esto, que la carta no la había curado de nada, porque algunas cosas no se curan con explicaciones por muy honestas que sean. Pero que había cambiado algo en la manera en que cargaba el peso. Que hasta ese momento había llevado la historia de su padre como una historia sin final, abierta y sangrante, y que ahora al menos tenía un contorno. Que saber la verdad, aunque fuera una verdad difícil y llena de aristas, era mejor que seguir construyendo sobre un vacío. Le pregunté si quería verle algún día. Estuvo en silencio un momento largo. Luego dijo que no lo sabía. Que tal vez sí, pero que todavía no estaba en ese lugar. Que había cosas que necesitaba procesar primero, conversaciones que necesitaba tener consigo misma antes de poder tenerlas con él. Y que por ahora era suficiente con saber que estaba vivo y que había dicho la verdad. Lo acepté. Y lo respeto todavía. Pasaron 2 años antes de que Lucía decidiera que quería hablar con él por teléfono. 2 años en que Clara creció de una manera que solo pueden crecer los hijos, con una velocidad que te deja sin aliento y con una completitud que te hace preguntarte cómo era el mundo antes de que existieran. 2 años en que Lucía y yo construimos algo que ya no era solo el amor del principio, ese amor todavía nuevo y un poco frágil de los primeros tiempos, sino algo más sólido y más complejo, con capas y con historia, con cicatrices que ya no dolían de la misma manera pero que habían dejado huella. La llamada duró casi 2 horas. Lucía la hizo desde el dormitorio, con la puerta cerrada, y yo estuve en el salón con Clara en brazos fingiendo que leía algo en el teléfono mientras en realidad simplemente esperaba. No escuché nada. No intenté escuchar. Cuando Lucía salió, tenía los ojos enrojecidos pero el cuerpo relajado de una manera que hacía tiempo que no le veía, como si hubiera soltado algo que había estado sujetando con demasiado esfuerzo durante demasiado tiempo. Me dijo que había sido difícil. Que había momentos en que no había sabido qué decir y otros en que habían hablado los dos al mismo tiempo y ninguno había cedido. Que su padre lloraba, y que escucharle llorar había sido más duro que cualquier otra cosa, porque cuando uno ha guardado durante años la imagen de alguien como una figura poderosa e inaccesible, escucharle llorar rompe algo de esa imagen de una manera que no tiene vuelta atrás. Que habían acordado volver a hablar. Sin compromisos más concretos que ese. Sin plazos ni promesas que ninguno de los dos estaba en condiciones de cumplir todavía. Era suficiente. Era más que suficiente. Han pasado varios años desde aquella tarde en que salí del estudio de Javier Olmedo con un fotograma en el teléfono y el mundo reorganizándose debajo de los pies. Han pasado suficientes como para que yo pueda sentarme a revisar todo esto con algo parecido a la perspectiva, aunque la perspectiva no elimina el dolor. Solo lo recoloca. Clara tiene ya 4 años y habla sin parar, con esa lógica propia de los niños que es simultáneamente absurda y perfectamente coherente. Tiene los ojos de Lucía y la terquedad de los dos, que es una combinación que nos tiene en jaque permanente y que nos hace reír más de lo que habríamos esperado. El año pasado nació su hermano, a quien llamamos Mateo, que tiene el carácter tranquilo de alguien que ha llegado al mundo con la decisión de no complicarse demasiado. Lucía y su padre se vieron por primera vez, en persona, hace aproximadamente 1 año. Fue en Portugal, en una ciudad costera al norte de Lisboa, un fin de semana de primavera en que yo me quedé en Madrid con los niños para darle el espacio que necesitaba. Me llamó el primer día para decirme que había llegado bien. Me llamó el segundo día para decirme que habían caminado durante horas por la orilla del mar hablando de cosas que nunca habían podido hablar, y que en algún momento él se había parado y le había dicho que lo sentía,
No con las palabras elaboradas de una carta, sino con la torpeza real de alguien que sabe que lo que dice no alcanza para cubrir lo que hizo, pero que lo dice de todas formas porque es lo único honesto que tiene. Me dijo que ella no le había respondido que estaba bien, porque no estaba bien, pero que le había dicho que lo escuchaba. Y que eso, por ahora, era lo que había. Cuando regresó a Madrid, la vi diferente. No transformada, no curada de todo, no convertida en otra persona por obra de un encuentro. Pero diferente en el sentido en que lo es alguien que ha tenido una conversación pendiente durante más de una década y que por fin la ha tenido. Más completa, quizás. Menos dividida entre el peso de lo que no se había dicho y la vida que tenía delante. Aurelio Montaner sigue viviendo en Francia con su nombre adoptado y su vida reducida. No es parte de nuestra vida cotidiana, y probablemente no lo será nunca en el sentido pleno de esa palabra. Pero existe en ella de una manera que ya no es una herida sin nombre. Existe como el abuelo de Clara y Mateo que vive lejos y con quien su madre habla por teléfono de vez en cuando, con la dificultad y la honestidad que requiere una relación que se está construyendo sobre los escombros de otra. Existe, en definitiva, como lo que es, un hombre que hizo cosas graves y que está intentando, tarde y desde lejos, hacerlas menos graves de la única manera que todavía tiene disponible. Nunca hemos ido a las autoridades. Es una decisión que revisamos cada cierto tiempo, con Tomás, y que hasta ahora siempre hemos confirmado por las mismas razones. La cadena de daños que desencadenaría sería desproporcionada respecto a cualquier bien concreto que pudiera producir, y las personas que en su momento construyeron esa muerte ficticia o bien han muerto ellas mismas o bien llevan años sin representar ninguna amenaza activa. No es una decisión perfecta. No pretendo que lo sea. Es la decisión que tomamos con la información que tenemos y con la prioridad de proteger a nuestros hijos de un pasado que no eligieron. Lo que he aprendido de todo esto no cabe en una frase. Pero si tuviera que intentarlo, diría esto, que la verdad tiene un coste siempre, pero que el coste de no tenerla es mayor. Que el silencio que protege a corto plazo destruye a largo plazo, porque las cosas que no se nombran no desaparecen, simplemente se acumulan en los sótanos hasta que el peso derrumba algo. Que el perdón no es un acto único y definitivo sino un proceso lento y no lineal que a veces avanza y a veces retrocede y que no tiene fecha de llegada. Que construir algo verdadero con otra persona requiere, entre otras cosas, la disposición a mirar juntos las cosas que asustan, sin apartar la vista ni pretender que no están. Pienso a veces en Javier Olmedo, el técnico que ese martes de marzo amplió una imagen en su pantalla y me miró con un miedo genuino que no era suyo pero que reconocía el olor. Me pregunto si sabe que lo que descubrió ese día no fue el principio de algo oscuro sino el inicio, doloroso y necesario, de algo que terminó siendo luz. Probablemente no lo sabe. Probablemente nunca lo sabrá. Y está bien así. Hay personas que aparecen en los momentos exactos, hacen lo que tienen que hacer, y siguen su camino sin saber lo que desencadenaron. Pienso también en mi madre, que sigue tocando el piano los sábados por la mañana en Salamanca y que cuando viene a visitarnos se sienta en el suelo con Clara y Mateo con una entrega total que me emociona cada vez. Pienso en cómo me enseñó, sin proponérselo, que las cosas importantes no se anuncian. Que el amor que dura no es el que hace ruido sino el que se queda cuando el ruido termina. Lucía está en la cocina ahora mismo mientras yo escribo esto. La oigo moverse, escucho el sonido del agua, la radio encendida con algo que no alcanzo a identificar desde aquí. Dentro de un rato cenaremos, acostaremos a los niños, hablaremos de cosas pequeñas que son, en realidad, las cosas más grandes. De eso está hecha la vida cuando uno ha decidido vivirla de verdad, de cosas pequeñas sostenidas con cuidado, de silencios que ya no esconden nada, de una mano que encuentra la otra en la oscuridad sin necesitar que le expliquen por qué. No sé lo que viene. Nadie lo sabe. Pero sé que lo que tenemos es real, y que lo real, cuando uno ha tenido que ganárselo, tiene un peso y una textura que no se parece a nada más. Eso es suficiente. Es más que suficiente.